Después de una contienda relevante, el gobierno colombiano logró la aprobación por parte del Congreso de su Plan Nacional de Desarrollo, donde quedó consignado el futuro estratégico del país para los próximos 4 años. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos los resultados de la conciliación que quedó plasmada en un texto de 260 páginas compuesto por 373 artículos. El gobierno acaba de pasar por su tercera gran contienda en materia legislativa frente al Congreso. La primera la ganó, que fue la reforma tributaria. La segunda, de cierta manera, la perdió porque decidió archivar el proyecto, que tiene que ver con la reforma política. Y la tercera, digamos que también la ganó, salvo algunos ajustes que se presentaron en medio de polémicas, que fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ya está la ruta estratégica para los próximos 4 años. ¿Por qué hablamos de que hubo polémicas? Porque no se entendía muy bien cuál podía ser el impacto fiscal del mismo, si estaba asociado con la regla fiscal, porque claramente genera desestímulos en sectores como la minería, como el frente del petróleo, porque el plan, que es bastante ambicioso, es posiblemente no se cumpla en los próximos 4 años, y también por algunos elementos sobre que no se identifican cuáles van a ser los instrumentos que puedan estimular el emprendimiento. Ahora bien, el plan se aprobó, habla de una inversión de 1.154,8 billones y sus principales fuentes son el presupuesto general de la nación. A partir de ahí se destinarán 577,4 billones. Recordar que el presupuesto general de la nación de, por ejemplo, el 2023 es del orden de unos 407 billones. Estos 577 billones es lo que se invertirá a través de esta fuente en el cuatrenio. Este presupuesto se financia principalmente por lo que se denominan los ingresos corrientes de la nación, que terminan siendo principalmente los impuestos. Una segunda fuente es el Sistema General de Participaciones, ahí van a salir unos 268,8 billones. Luego están las rentas territoriales, de ahí van a provenir más o menos unos 145,8 billones. Los recursos a través de empresas públicas, que son 106,4 billones. De regalías se van a utilizar unos 47,4 billones y finalmente unos fondos de cooperación que son 9,1 billones. En esencia, entonces, ¿qué fue lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo? Digamos que diferente a los planes históricos, este plan presentaba principalmente unos 6 ejes temáticos, diferente a los anteriores porque otros planes nacionales de desarrollo se concentran más en focos de sectores. Estos 6 ejes temáticos hablaban, por ejemplo, de la seguridad humana y la justicia social, donde se van a invertir unos 743,7 billones. Este es el componente principalmente asociado a los subsidios. ¿Qué se va a hacer ahí? Primero, reestructurar programas como el de familia y el de jóvenes en acción, crear programas de renta ciudadana y hambre cero, ahí es donde entran los subsidios. La renta ciudadana es lo que tiene que ver con subsidios para que las personas salgan de la pobreza, subsidios en dinero, y hambre cero es subsidios pero en especies para erradicar el tema de hambruna. Se va a crear algo que es el registro único de ingresos para toda la población. Básicamente todas las personas tenemos que reportar cuáles son nuestros ingresos. Eso es otra manera de hacer fiscalización y también de poder alocar de una forma inteligente dónde deben llegar los subsidios. Se va a hacer fortalecimiento del ICBF, del SENA, la salud, la primera infancia, de algunas empresas públicas, y va a tener todo el liderazgo, más bien la instrumentalización del Ministerio de Igualdad y Equidad, donde tendremos como principal figura la vicepresidenta Francia Márquez. El segundo principal eje es la convergencia regional. Ahí se hablan de inversiones de unos 138,4 billones. ¿Qué están ahí? Es unos subsidios a la energía y el gas, la creación o más bien el desarrollo de redes férreas a través de la ANI y ajustes a lo que tiene que ver con las viviendas de interés social, que más o menos quedaron en una base de 135 salarios mínimos. O sea, a partir de ahí hacia abajo es donde se entiende vivienda de interés social, pero se crearon unas excepciones que, dependiendo del lugar donde se vayan a desarrollar los inmuebles, pueden haber unas excepciones para llegar a unos 175 salarios mínimos. Tercer foco, el tercer eje habla de la internacionalización, de la transformación productiva y de la acción climática. Ahí hay 114,4 billones. A través de ese eje es donde se va a hablar principalmente de la economía popular. Esa economía popular, lo que hemos entendido es que radica principalmente en los micronegocios. ¿Qué más se va a trabajar en este frente? Se hace la fusión de Impulsa y de Colombia Productiva.
y sus recursos estarán muy concentrados en el emprendimiento, pero principalmente asociada a la reindustrialización. Se va a hacer un control sobre las cámaras de comercio, se busca que los recursos de las cámaras de comercio estén enfocados en proyectos de reindustrialización. El gobierno también va a definir cuántos miembros de junta directiva va a tener una cámara de comercio. Digamos que este termina siendo el eje donde veremos los principales impactos en materia empresarial de forma transversal. El cuarto eje termina hablando de la estabilidad macroeconómica. Ahí se van a invertir unos 83,4 billones. Tal vez uno de los principales elementos acá es la creación de algo que se denomina la UVB, que es la unidad de valor básico. Básicamente es como un IPC, o sea, trata de medir una inflación, pero no va a tener en cuenta los alimentos. Entonces, a través de esta unidad de valor básico, muy posiblemente se van a indexar precios de algunos bienes, de algunos servicios, cada vez que hacemos un traslado de año. Otro de los elementos es el derecho humano a la alimentación. Ahí hay 46,1 billones de pesos. Básicamente se crean instrumentos para hacer una persecución a que no se materialicen los elementos de hambruna cero, madres cabezas de familia. Se va a trabajar mucho en el liderazgo femenino. Es lo que busca principalmente este eje. Y el último eje es el de agua y justicia ambiental, donde se van a invertir unos 28,8 billones con gran cantidad de programas para prevenir todo lo que tiene que ver con deforestación y el cuidado del recurso hídrico. Ahora bien, esto es bajo ejes temáticos o bajo focos, que es lo que ha planteado el gobierno. Otra manera de entenderlo es a través de sectores. De nuevo, este Plan Nacional de Desarrollo no fue estructurado desde los sectores, pero cuando uno analiza el texto conciliatorio del Plan Nacional de Desarrollo en sus 262 páginas, empezamos a encontrar cuáles son los principales sectores. Va a haber un foco en construcción civil, no en grandes concesiones viales, o sea, vías 4G, vías 5G, eso no va a haber en el desarrollo de este cuatrenio a través de la presidencia de Gustavo Petro, sino que lo que se va a trabajar es en modernización de aeropuertos, en localización de aeropuertos en algunas regiones o en algunas zonas del país, el tema de vías férreas, el tema de vías terciarias. Otro sector importante va a ser el ambiental, con el control a la deforestación, la protección a la fauna silvestre, la creación o más bien el mayor desarrollo de las finanzas verdes y lo que tiene que ver con temas del agua. Un tercer sector es el inmobiliario, porque se va a tener un catastro multipropósito y se va a trabajar mucho en lo que tiene que ver con la vivienda rural. Entonces, como hay vivienda rural, hay un foco importante en el sector agrícola. El principal trabajo es el acceso a la tierra, la compra de tierras y buscando generar una producción local de alimentos. Luego tienes el sector financiero, donde el Plan Nacional de Desarrollo habla mucho de inclusión, el tema de datos abiertos, la portabilidad, desarrollo de mayores sistemas de pago y creación de crédito agropecuario. Más bien, más que creación, es una mayor inserción y desarrollo del mismo. Luego tienes el tema de la economía popular, así como en el gobierno Duque era la economía naranja un sector, en el gobierno Petro hablaremos de un sector que es la economía popular. De nuevo, en lo que entendemos es más lo asociado a los micronegocios. Tienes otro sector foco que es el de la energía eléctrica, donde van a haber subsidios, se va a trabajar, o el plan habla mucho de movilidad eléctrica, la sustitución de la leña y del carbón, sustituirlo más por temas de gas y el alumbrado público rural. Tienes también un foco en el sector de educación, se busca la gratuidad de la educación superior, el fortalecimiento de las instituciones públicas, tanto en el tema de infraestructura como en fortalecimiento financiero. Otro sector clave es el de la tecnología. El gobierno habla de un ascenso tecnológico, desarrollo, más trabajo en el software libre, en el código abierto. Si hablas de tecnología, entonces hablas de otro sector clave que es el de las comunicaciones, trabajando en conectividad digital, en transformación digital, en industria de contenidos y en el tema social e infraestructura. Luego otro sector clave serán las tecnologías de la salud y ahí se une todo este foco de la reindustrialización. La industria es otro sector clave a través de la reindustrialización. Cuando hablamos de tecnologías en salud, es lo que se busca a través del Plan Nacional de Desarrollo es que haya una producción local de medicamentos y que se desarrolle una industria de dispositivos médicos. Esto es de los sectores que también plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí tenemos que acostumbrarnos como a unos nuevos términos, ¿sí? Se introduce el término de la economía popular, otro término que se denomina las regiones como autónomas, ¿sí? No exactamente lo denomina como regiones autónomas y es básicamente lo que se habla es que como el foco del gobierno es la territorialización del país, es que se van a crear
algunos beneficios en algunas zonas específicas en materia económica, en materia social, para poder hacer ese desarrollo asociado a los territorios. Otro tema importante frente a los territorios es que si un proyecto se va a desarrollar en alguna zona del país, tiene que contar con el 50% de la mano de obra que provenga de esa región en específico. Otro tema importante es que este Plan Nacional de Desarrollo está introduciendo una reforma tributaria, ¿sí? No se presentó como una ley aparte, un proyecto de reforma tributaria, pero cuando encuentras que se habla de un catastro multipropósito, es porque vas a crear un ajuste, una actualización de los avalúos catastrales, y entonces ahí vas a buscar más recaudo vía impuesto predial. Y un segundo elemento es que se crea un análisis o unas facultades para posiblemente ajustar el impuesto de industria y comercio, lo que tiene que ver con el ICA. En nuestro próximo capítulo creamos un nuevo espacio denominado Llamen a un experto, donde Lorenzo Garavito, presidente de IRIS, nos comparte su visión sobre cómo las fintech, neobancos y neofinancieras han cambiado el mapa del sector financiero.